Hay más galaxias en el universo observable que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Piénsalo un momento. Cada punto de luz que los telescopios capturan en las regiones más oscuras del cielo nocturno no es una estrella, sino una galaxia completa. Una isla cósmica con cientos de miles de millones de soles, planetas, lunas y quizás civilizaciones enteras que nacieron, florecieron y desaparecieron sin que jamás supiéramos de su existencia. Y aquí está el problema que mantiene despiertos a los cosmólogos más brillantes del planeta. No tenemos ni la menor idea de cuántas galaxias existen realmente. No es que nos falten algunos ceros en nuestras estimaciones, es que el número podría ser infinito. O podría ser que las galaxias que vemos ni siquiera existan ya, o peor aún, que la inmensa mayoría del cosmos permanezca para siempre fuera de nuestro alcance, oculto detrás de un muro de luz que retrocede más rápido de lo que cualquier señal podría alcanzarnos. Esta noche vas a descubrir 3 misterios que desafían nuestra comprensión del cosmos. Primero, porque cada vez que los científicos intentan contar las galaxias del universo, el número cambia de manera dramática, no por errores de cálculo, sino porque el universo mismo conspira para ocultarnos la verdad. Segundo, cómo existe un horizonte invisible más allá del cual la luz nunca podrá llegar a nosotros, encerrando potencialmente un infinito de galaxias que jamás conoceremos. Y tercero, ¿por qué la estructura misma del espacio-tiempo hace que la pregunta sobre el número de galaxias sea fundamentalmente imposible de responder con certeza? Vas a descubrir algo que probablemente te quitará el sueño. Algo que los divulgadores suelen evitar porque resulta demasiado incómodo para la narrativa tranquilizadora que nos gusta escuchar sobre nuestro lugar en el cosmos. La realidad es que estamos ciegos, profundamente ciegos, y todo lo que creemos saber sobre la extensión del universo podría ser apenas un susurro comparado con la sinfonía completa que jamás escucharemos. Si te fascinan los misterios del cosmos, suscríbete. El viaje comienza ahora. Durante décadas, la respuesta a la pregunta sobre cuántas galaxias existen parecía razonablemente establecida. Los libros de texto, los documentales, los artículos de divulgación repetían con confianza un número que se había convertido casi en un mantra: 200.000 millones de galaxias. Era una cifra impresionante, por supuesto, lo suficientemente grande como para provocar vértigo existencial, pero lo suficientemente concreta como para dar la sensación de que teníamos el cosmos medido y catalogado. Los astrónomos habían llegado a este número mediante un método aparentemente sólido. Tomaron las imágenes más profundas jamás capturadas por el telescopio espacial Hubble, contaron las galaxias visibles en pequeñas porciones del cielo y luego extrapolaron ese conteo a la totalidad de la esfera celeste. El procedimiento tenía una elegancia matemática que resultaba reconfortante. Si en un parche del cielo, del tamaño de una moneda sostenida con el brazo extendido, encontrabas 10.000 galaxias, entonces podías multiplicar esa densidad por el número total de parches similares que cubrirían todo el firmamento. El resultado era esa cifra que se grabó en la memoria colectiva: 200.000 millones de galaxias poblando el universo observable. Pero la realidad es mucho más oscura de lo que esa estimación optimista sugería. En el año 2016, un equipo de investigadores liderado por Christopher Consellice de la Universidad de Nottingham decidió reexaminar esos cálculos con una metodología más rigurosa. Lo que descubrieron
sacudió los cimientos de nuestra comprensión cosmológica. El número de galaxias en el universo observable no era de 200.000 millones. Era al menos 10 veces mayor. 2 billones de galaxias. 2 millones de islas cósmicas flotando en el vacío, cada una con su propia historia, su propia colección de mundos, su propio destino inevitable hacia la entropía y la oscuridad. El problema fundamental que Conselice y su equipo identificaron era devastadoramente simple. No podíamos ver la mayoría de las galaxias, no porque estuvieran demasiado lejos, aunque eso también era un factor, sino porque eran demasiado pequeñas, demasiado tenues, demasiado antiguas. Los telescopios más potentes de la humanidad, incluyendo el legendario Hubble, simplemente no tenían la sensibilidad suficiente para detectarlas. Era como intentar contar todas las estrellas del cielo nocturno usando únicamente la visión humana, sin darse cuenta de que por cada estrella visible existen millones que quedan ocultas a nuestros limitados ojos. La metodología tradicional había cometido un error fundamental de perspectiva. Contaba lo que podía verse y asumía que eso representaba la totalidad. Pero el universo no se ajusta a nuestras limitaciones tecnológicas. El universo simplemente existe, indiferente a nuestra capacidad de observarlo. El equipo de Conselice utilizó modelos matemáticos que tomaban en cuenta la evolución galáctica a lo largo del tiempo cósmico. Sabemos que las galaxias no permanecen estáticas. Colisionan, se fusionan, se devoran unas a otras. Una galaxia masiva como la Vía Láctea es el resultado de cientos de fusiones con galaxias más pequeñas a lo largo de miles de millones de años. Esto significa que en el pasado distante, cuando el universo era joven, debía haber muchas más galaxias de las que vemos ahora. Galaxias pequeñas, primitivas, que desde entonces han sido absorbidas por sus vecinas más grandes. Cuando los investigadores calcularon cuántas de esas galaxias antiguas deberían haber existido, basándose en las tasas conocidas de fusión galáctica, el número se disparó. Y aquí viene la parte que realmente desafía la intuición. El 90% de todas las galaxias que existen en el universo observable permanecen invisibles para nosotros. No las hemos visto, no las hemos catalogado. Solo sabemos que deberían estar ahí porque las matemáticas lo exigen. Pero incluso esa estimación revisada de 2 billones de galaxias viene con una advertencia que rara vez se menciona en los titulares. Ese número se refiere únicamente al universo observable, es decir, la región del cosmos, cuya luz ha tenido tiempo suficiente para alcanzarnos desde el Big Bang. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. El universo observable tiene un radio de aproximadamente 46.000 millones de años luz. Podrías pensar que eso significa que podemos ver hasta 46.000 millones de años en el pasado. Pero estarías equivocado. El universo solo tiene 13.800 millones de años. La razón por la que el radio observable es mayor que la edad del universo, multiplicada por la velocidad de la luz, tiene que ver con la expansión del espacio mismo. Mientras la luz viajaba hacia nosotros desde las galaxias más distantes, el espacio entre nosotros y ellas se estiraba, alejándolas más y más. La luz que salió de una galaxia hace 13.000 millones de años, cuando esa galaxia estaba mucho más cerca, ahora proviene de un objeto que se encuentra a 46.000 millones de años luz de distancia. Esto crea una situación extraordinaria. Existe un horizonte, una frontera esférica que rodea la Tierra en todas direcciones, más allá de la cual la luz simplemente no ha tenido tiempo de llegar.
no es que haya un muro físico, no es que el espacio termine, es simplemente que cualquier fotón emitido más allá de ese horizonte todavía está en camino, viajando a través del vacío cósmico hacia nosotros. Quizás llegue dentro de millones de años, quizás miles de millones, o quizás, debido a la expansión acelerada del universo, nunca llegue en absoluto. Y esta es la primera gran grieta en nuestra capacidad de contar galaxias. El horizonte observable no representa el límite del universo, solo representa el límite de lo que podemos ver desde nuestro punto particular en el espacio y el tiempo. Más allá de ese horizonte podría haber 10 veces más galaxias, o 1.000.000 de veces más, o infinitas. No tenemos forma de saberlo, no tenemos forma de calcularlo. Cualquier estimación sería pura especulación disfrazada de ciencia. Los cosmólogos más honestos admiten abiertamente esta limitación fundamental. Cuando dicen que hay 2 billones de galaxias en el universo, lo que realmente quieren decir es que hay aproximadamente 2 billones de galaxias en la pequeña burbuja de cosmos que nos es accesible. El universo real, el universo completo, podría ser incomparablemente más vasto. Algunos modelos teóricos sugieren que el universo observable representa una fracción infinitesimal del cosmos total, algo así como comparar el volumen de un átomo con el volumen de la Tierra. Y aquí aparece una paradoja que debería mantenernos humildes. Mientras más potentes se vuelven nuestros telescopios, mientras más profundo miramos en el cosmos, más galaxias descubrimos. El telescopio James Webb, lanzado en diciembre de 2021, ha comenzado a revelar galaxias tan antiguas y distantes que desafían los modelos existentes de formación galáctica. Galaxias que, según nuestras teorías, no deberían existir en el universo temprano, demasiado masivas, demasiado brillantes, demasiado estructuradas para el tiempo cósmico en que las observamos. Cada nueva generación de instrumentos revela que subestimamos el número de galaxias. Cada nuevo avance tecnológico nos muestra que el cosmos es más poblado de lo que imaginábamos. La tendencia histórica es clara e inequívoca. Nuestras estimaciones siempre se quedan cortas. Siempre hay más galaxias de las que pensábamos. Siempre el universo resulta ser más grande, más antiguo, más misterioso. Entonces, cuando alguien afirma con confianza que existen 2 billones de galaxias, la respuesta honesta debería ser al menos 2 billones de galaxias en la porción observable, pero probablemente muchas más que aún no podemos detectar, y posiblemente infinitas más allá del horizonte cósmico que jamás veremos. La versión oficial del conteo galáctico, esa estimación tranquilizadora que aparece en los libros de texto, es una simplificación conveniente, una mentira piadosa que contamos para evitar enfrentarnos a la verdad incómoda, que navegamos a ciegas por un océano cuyas orillas jamás alcanzaremos a vislumbrar, que cada número que proponemos es provisional, condenado a ser superado por el próximo telescopio, la próxima técnica de observación, el próximo salto en nuestra capacidad de arrancar secretos a la oscuridad cósmica. Pero esto es apenas el comienzo, porque el problema de contar galaxias no es solo un problema de tecnología insuficiente o de horizontes inalcanzables. Es un problema que está inscrito en la estructura misma del espacio-tiempo, en las leyes fundamentales que gobiernan la luz y la materia. Y cuando comprendes la profundidad de esa limitación, cuando realmente internalizas lo que significa observar un universo en expansión acelerada, te das cuenta de que la pregunta sobre el número de galaxias no tiene respuesta.
no porque sea difícil de calcular, sino porque la pregunta misma carece de sentido en el contexto de un cosmos que se estira, se fragmenta y desaparece más rápido de lo que cualquier señal puede atravesarlo. Para comprender por qué contar galaxias es fundamentalmente imposible, primero necesitamos entender cómo funcionan nuestros ojos cósmicos. Los telescopios son máquinas del tiempo, no en el sentido de ciencia ficción, sino de una manera literal y profundamente perturbadora. Cada fotón que capturamos es un mensajero del pasado, un fragmento de luz que comenzó su viaje hace millones o miles de millones de años, atravesando distancias tan inmensas que la mente humana carece de marcos de referencia para procesarlas. Cuando observas la galaxia de Andrómeda en una noche despejada, no estás viendo cómo luce ahora. Estás viendo cómo lucía hace 2,5 millones de años, cuando la luz que ahora alcanza tus ojos abandonó sus estrellas. En aquel entonces, nuestros ancestros homínidos apenas comenzaban a caminar erguidos por las sabanas africanas. Toda la historia de la humanidad, desde las primeras herramientas de piedra hasta los cohetes que enviamos a Marte, ha transcurrido mientras esos fotones viajaban silenciosamente hacia nosotros a través del vacío intergaláctico. Pero Andrómeda está relativamente cerca. Es nuestra vecina galáctica, una de las pocas galaxias visibles a simple vista desde la Tierra. Cuando dirigimos nuestros telescopios hacia las profundidades del cosmos, el retraso temporal se vuelve absolutamente vertiginoso. Las galaxias más distantes que el telescopio James Webb ha fotografiado emitieron su luz apenas 300 millones de años después del Big Bang. Estamos viendo el universo cuando era un bebé cósmico, cuando las primeras estrellas apenas comenzaban a encenderse y las galaxias eran aglomeraciones caóticas de gas y polvo que apenas comenzaban a tomar forma. Esto genera el primer problema fundamental para contar galaxias. No estamos observando el universo tal como es, sino tal como era en diferentes momentos del pasado cósmico. Cada galaxia que vemos representa una instantánea de un momento diferente en la historia del universo. Las galaxias cercanas nos muestran el cosmos reciente. Las galaxias distantes nos muestran el cosmos primitivo. Pero el universo no permanece estático entre esas épocas. Las galaxias nacen, evolucionan y mueren. Colisionan entre sí, se fusionan, se destrozan mutuamente con fuerzas gravitatorias que desgarran sus brazos espirales y dispersan sus estrellas en corrientes de marea que se extienden por millones de años luz. Una galaxia que vemos brillando en una imagen del universo temprano podría haber sido devorada por una vecina más masiva hace 1.000 millones de años. Ya no existe como entidad independiente, pero su luz sigue viajando hacia nosotros, un fantasma cósmico que nos alcanza desde más allá de la tumba. Entonces, cuando decimos que hay 2 billones de galaxias en el universo observable, ¿a qué momento nos referimos? ¿Al presente cósmico, ese instante hipotético en que todas las galaxias existen simultáneamente en sus estados actuales? ¿O al mosaico temporal que realmente observamos, donde cada galaxia representa un momento diferente de la historia universal? La diferencia entre estos dos conceptos es abismal, y ambos plantean problemas insuperables. Si intentamos contar las galaxias tal como existen ahora mismo, en este preciso instante cósmico, nos enfrentamos a una imposibilidad física. No podemos ver el presente de galaxias distantes. La información sobre su estado actual simplemente no ha tenido tiempo de alcanzarnos.
tenemos que esperar millones o miles de millones de años para saber qué les está sucediendo en este momento. Para cuando esa información llegue, el momento presente se habrá convertido en pasado distante y el nuevo presente seguirá siendo igual de inaccesible. Esto no es una limitación tecnológica que podamos superar construyendo mejores telescopios. Es una consecuencia directa de que la velocidad de la luz es finita. Ninguna información puede viajar más rápido que 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Esta es una de las leyes más fundamentales del universo, confirmada por incontables experimentos y observaciones. No hay forma de evitarla, rodearla o hackearla. La velocidad de la luz define el límite absoluto de cuán rápido puede propagarse cualquier señal a través del espacio. Por lo tanto, el universo como totalidad simultánea, como un sistema que existe en un único momento presente, es fundamentalmente inobservable. Lo que vemos es siempre y necesariamente el pasado. Y el pasado del universo es un lugar donde existían galaxias que ya no existen y donde no existían aún galaxias que hoy brillan con miles de millones de soles. El segundo problema es aún más desconcertante y tiene que ver con la geometría del espacio-tiempo en escalas cósmicas. La luz no viaja en línea recta a través del universo, o más precisamente, viaja en líneas rectas a través de un espacio que está curvado por la presencia de materia y energía. Esta curvatura, predicha por la teoría general de la relatividad de Einstein y confirmada por innumerables observaciones, hace que los fotones sigan trayectorias que parecen curvas cuando las mapeamos sobre nuestras intuiciones euclidianas de geometría plana. Cuando un rayo de luz pasa cerca de una galaxia masiva o un cúmulo de galaxias, su trayectoria se desvía. La gravedad curva el espacio y la luz simplemente sigue esa curvatura. Este fenómeno, conocido como lente gravitacional, tiene efectos profundos sobre nuestra capacidad de contar galaxias. Primero, las lentes gravitacionales pueden amplificar la luz de galaxias distantes, haciéndolas visibles cuando de otro modo serían demasiado tenues para detectar. Esto significa que algunas galaxias que contamos en nuestros censos cósmicos solo aparecen porque un cúmulo de galaxias intermedio actuó como una lupa cósmica, magnificando su brillo. Si ese cúmulo no estuviera en la línea de visión correcta, esa galaxia permanecería invisible para nosotros. ¿Cuántas galaxias tenues existen en regiones del cielo donde no hay cúmulos convenientes para amplificar su luz? No lo sabemos, no podemos saberlo con certeza. Segundo, las lentes gravitacionales pueden crear imágenes múltiples de una misma galaxia. La luz de una galaxia distante puede dividirse alrededor de un objeto masivo intermedio, llegando a nosotros desde direcciones ligeramente diferentes y en momentos ligeramente distintos. A veces vemos la misma galaxia repetida 3, 4 o 5 veces en la misma imagen telescópica, cada copia representando una trayectoria diferente que la luz tomó alrededor del objeto que actúa como lente. Si no identificamos estas copias como imágenes del mismo objeto, las contaremos múltiples veces, inflando artificialmente nuestra estimación del número total de galaxias. Los astrónomos han desarrollado técnicas sofisticadas para identificar estas imágenes duplicadas, pero el proceso no es perfecto, especialmente cuando las galaxias están extremadamente distantes y sus imágenes están severamente distorsionadas por el efecto de lente. Distinguir entre copias del mismo objeto y galaxias diferentes pero similares se convierte en un desafío formidable. Inevitablemente, algunos duplicados
pasan desapercibidos y algunos pares de galaxias genuinamente diferentes son incorrectamente identificados como copias y eliminados del conteo. El tercer problema técnico que enfrentamos tiene que ver con la propia definición de qué constituye una galaxia. Esto podría parecer una cuestión trivial, casi semántica, pero cuando te adentras en los detalles, descubres que los límites entre galaxias son difusos, arbitrarios y profundamente problemáticos. Considera una galaxia masiva como la Vía Láctea. No existe como un objeto aislado flotando en el vacío. Está rodeada por un halo de galaxias enanas, pequeñas aglomeraciones de estrellas que orbitan a nuestro alrededor como satélites. Algunas de estas galaxias enanas contienen apenas unos pocos millones de estrellas. Otras están en proceso de ser desgarradas por las mareas gravitatorias de la Vía Láctea, sus estrellas esparciéndose en corrientes que eventualmente serán absorbidas por nuestra galaxia. ¿Son estas galaxias satélites, objetos independientes, que deberíamos contar separadamente? ¿O son partes de la Vía Láctea, extensiones de nuestro sistema galáctico que no merecen reconocimiento individual? La respuesta depende de dónde tracemos líneas arbitrarias. Podemos definir una galaxia como cualquier sistema gravitacionalmente ligado de estrellas con más de cierto número mínimo de miembros. Pero ese número mínimo es una elección humana, no una distinción física natural. Si establecemos el umbral en 10 millones de estrellas, obtenemos un número de galaxias. Si lo establecemos en 100 millones, obtenemos un número diferente. Si lo establecemos en 1000 millones, el número cambia drásticamente otra vez. Además, las galaxias no tienen bordes definidos. Sus estrellas y gas se extienden gradualmente hacia el espacio intergaláctico, volviéndose cada vez más tenues hasta que se funden con el vacío circundante. No hay un punto donde puedas señalar y decir con certeza que aquí termina una galaxia y aquí comienza otra cosa. Todo es gradiente, todo es transición. Los límites que dibujamos en los mapas galácticos son convenciones útiles para la comunicación científica, pero no corresponden a fronteras físicas reales. Y luego están los casos verdaderamente ambiguos. Cuando dos galaxias colisionan, como está sucediendo actualmente con las galaxias antenas en la constelación del Cuervo, ¿tenemos dos galaxias o una? Durante los cientos de millones de años que dura una fusión galáctica típica, los dos sistemas se interpenetran, se distorsionan mutuamente, intercambian estrellas y gas, y eventualmente se combinan en una única estructura. ¿En qué momento exacto dejamos de contar dos galaxias y comenzamos a contar una? ¿Cuándo sus núcleos se fusionan? ¿Cuándo sus halos de materia oscura se mezclan? ¿Cuándo el producto final alcanza un equilibrio dinámico estable? No hay respuestas objetivas a estas preguntas. Cada definición que adoptemos será inevitablemente arbitraria, una convención humana impuesta sobre un cosmos que no reconoce nuestras categorías lingüísticas. El cuarto problema fundamental tiene que ver con el polvo. Sí, el polvo. Esas diminutas partículas de silicatos, carbono y hielos que flotan por el espacio interestelar e intergaláctico. El polvo absorbe y dispersa la luz, especialmente en las longitudes de onda visibles. Las galaxias que se encuentran detrás de densas nubes de polvo galáctico o intergaláctico aparecen atenuadas, enrojecidas o completamente invisibles para los telescopios ópticos. Nuestra propia Vía Láctea está llena de polvo. Cuando miramos hacia el centro de nuestra galaxia, donde las estrellas están más densamente empaquetadas, vemos muy poco porque nubes opacas de polvo
bloquean la luz visible. La famosa banda oscura que divide la Vía Láctea cuando la observas en una noche clara no es un vacío de estrellas, sino una cortina de polvo que oculta las estrellas que hay detrás. Esta zona de oscurecimiento, conocida como la zona de evitación, cubre aproximadamente el 20% del cielo visto desde la Tierra. Cualquier galaxia externa que se encuentre en esa dirección será difícil o imposible de detectar con telescopios ópticos. Tenemos que usar telescopios infrarrojos o de radio que pueden penetrar el polvo para ver qué hay detrás de nuestra propia galaxia. Pero incluso estos métodos tienen limitaciones y no pueden detectar todas las galaxias ocultas. Cuando los astrónomos calculan el número total de galaxias, intentan corregir este efecto de oscurecimiento. Estiman cuántas galaxias deberían existir en la zona de evitación, basándose en la densidad de galaxias en las regiones circundantes. Pero estas correcciones son aproximaciones estadísticas, no conteos directos. Introducen incertidumbre adicional en cualquier estimación del número total de galaxias. Y el polvo no solo existe dentro de nuestra galaxia. El medio intergaláctico también contiene polvo, aunque en concentraciones mucho menores. Este polvo intergaláctico puede oscurecer gradualmente la luz de galaxias muy distantes, haciéndolas parecer más tenues de lo que realmente son. Si una galaxia distante aparece demasiado tenue, podríamos asumir que está más lejos de lo que realmente está, o podríamos fallar en detectarla completamente. Todos estos problemas técnicos se acumulan y combinan para crear una situación donde cualquier número que propongamos para el total de galaxias viene acompañado de enormes barras de error. Cuando los científicos dicen que hay aproximadamente 2 billones de galaxias en el universo observable, lo que realmente quieren decir es que hay entre 1 y 3 billones, dependiendo de qué definiciones uses, qué correcciones apliques y cuánto confíes en las extrapolaciones estadísticas. Pero incluso si resolviéramos todos estos problemas técnicos, incluso si construyéramos telescopios perfectos, capaces de detectar cada fotón que alcanza la Tierra, incluso si desarrolláramos definiciones precisas e inequívocas de qué constituye una galaxia, todavía nos enfrentaríamos a un obstáculo insuperable. Un obstáculo que no tiene nada que ver con nuestra tecnología o nuestras convenciones, sino con la estructura fundamental del cosmos. El universo se está expandiendo. Y no solo se está expandiendo cada vez más rápido. Esta expansión acelerada, descubierta en 1998 y reconocida con el Premio Nobel de Física en 2011, cambia todo lo que creíamos saber sobre nuestra capacidad de explorar el universo. Cuando el espacio se expande, las distancias entre las galaxias aumentan, no porque las galaxias se muevan a través del espacio, sino porque el espacio mismo se estira y las galaxias son arrastradas junto con él. Imagina 2 puntos dibujados en un globo que se infla. A medida que el globo se expande, la distancia entre los puntos aumenta, aunque los puntos mismos no se mueven sobre la superficie del globo. Así funciona la expansión cósmica, pero en 3 dimensiones en lugar de 2. La velocidad a la que 2 galaxias se separan debido a la expansión del espacio es proporcional a la distancia entre ellas. Galaxias cercanas se separan lentamente. Galaxias lejanas se separan rápidamente. Y a distancias suficientemente grandes, la velocidad de separación supera la velocidad de la luz. Esto no viola la relatividad, porque ninguna información ni materia se está moviendo a través del espacio más rápido que la luz. Es el espacio mismo el que se expande,
y la relatividad no impone límites sobre cuán rápido puede hacerlo. Pero las consecuencias para nuestra capacidad de observar el universo son devastadoras. Las galaxias que se alejan de nosotros más rápido que la luz son fundamentalmente inobservables. Cualquier señal que emitan, cualquier fotón de luz que lancen en nuestra dirección, jamás nos alcanzará. El espacio entre nosotros y ellas se expande más rápido de lo que los fotones pueden atravesarlo. Es como intentar nadar hacia la orilla, en un río cuya corriente fluye más rápido de lo que puedes nadar. No importa cuánto te esfuerces, cada segundo estás más lejos de tu destino, no más cerca. Y aquí viene la parte verdaderamente aterradora. Debido a la expansión acelerada del universo, el número de galaxias que podemos observar está disminuyendo, no aumentando, disminuyendo. Con cada año que pasa, algunas galaxias que estaban justo en el borde de nuestro horizonte observable cruzan esa frontera invisible y desaparecen para siempre de nuestra vista. Sus últimos fotones nos alcanzan y luego, silencio, oscuridad. Una galaxia completa con cientos de miles de millones de estrellas se desvanece del universo observable como si nunca hubiera existido. El destino de esas galaxias que desaparecen tras el horizonte cósmico es uno de los aspectos más inquietantes de la cosmología moderna. No se destruyen, no dejan de existir. Simplemente se vuelven permanentemente inaccesibles para cualquier observador en nuestra región del universo. Sus estrellas siguen brillando, sus planetas siguen orbitando, sus posibles civilizaciones siguen viviendo sus vidas. Pero para nosotros es como si hubieran sido borradas del mapa de la realidad. Los cálculos actuales sugieren que aproximadamente el 97% de las galaxias del universo observable ya se encuentran más allá del horizonte de eventos cósmico. Esto significa que incluso si saliéramos ahora mismo de la Tierra a la velocidad de la luz, jamás podríamos alcanzarlas. La expansión del espacio entre nosotros y ellas es demasiado rápida. Estamos atrapados en una pequeña isla de cosmos, accesible, que se encoge continuamente, mientras el océano infinito de galaxias inalcanzables crece sin límite. Pero hay un matiz crucial que a menudo se malinterpreta. El hecho de que no podamos alcanzar esas galaxias no significa que no podamos verlas, al menos no todavía. La luz que emitieron hace miles de millones de años, cuando estaban dentro de nuestro horizonte de alcance, todavía está viajando hacia nosotros. Seguiremos recibiendo fotones de esas galaxias durante mucho tiempo, aunque esos fotones estarán cada vez más desplazados hacia el rojo, cada vez más debilitados, cada vez más difíciles de detectar. El desplazamiento al rojo es un fenómeno fundamental para comprender por qué contar galaxias es tan problemático. Cuando la luz viaja a través del espacio en expansión, su longitud de onda se estira junto con el espacio. La luz que comenzó siendo azul o ultravioleta puede llegar a nosotros como luz roja o infrarroja. La luz visible puede convertirse en microondas o incluso en ondas de radio. Para las galaxias más distantes del universo observable, el desplazamiento al rojo es tan extremo que su luz visible ha sido estirada hasta convertirse en radiación infrarroja. Por eso, el telescopio espacial James Webb, diseñado específicamente para observar en el infrarrojo, ha revolucionado nuestra comprensión del universo temprano. Puede ver galaxias que son completamente invisibles para los telescopios ópticos, porque toda su luz ha sido desplazada fuera del espectro visible. Pero incluso el James Webb tiene límites. A medida que miramos más y más lejos, el desplazamiento al rojo continúa aumentando. Eventualmente, incluso la radiación infrarroja
se convierte en microondas y luego en ondas de radio con longitudes de onda tan largas que se vuelven prácticamente indetectables. Las galaxias más distantes no desaparecen de repente, se desvanecen gradualmente, su luz estirándose hasta la invisibilidad como un susurro que se pierde en el viento. Este proceso de desvanecimiento cósmico significa que hay una zona de transición entre las galaxias que podemos ver claramente y las galaxias que han desaparecido completamente. En esta zona de penumbra cósmica existen innumerables galaxias que son técnicamente detectables, pero prácticamente invisibles. Su luz es tan tenue, tan desplazada hacia el rojo, tan difusa, que se pierde en el ruido de fondo de nuestros instrumentos. Los astrónomos llaman a esto el sesgo de selección por brillo superficial. Las galaxias con bajo brillo superficial, aquellas cuyas estrellas están dispersas sobre grandes áreas en lugar de concentradas densamente, son sistemáticamente subestimadas en los conteos galácticos. No porque no existan, sino porque su luz difusa no supera el umbral de detección de nuestros instrumentos. Estudios recientes sugieren que podríamos estar perdiendo una población enorme de galaxias de bajo brillo superficial. Estas galaxias fantasmales, casi transparentes, podrían ser tan numerosas como las galaxias brillantes que dominan nuestros catálogos. Algunas estimaciones sugieren que por cada galaxia brillante que vemos, podrían existir 10 o más galaxias tenues que permanecen ocultas. Un ejemplo fascinante de este fenómeno son las galaxias ultradifusas, descubiertas en números significativos solo en la última década. Estas galaxias tienen el tamaño de la Vía Láctea, pero contienen apenas una fracción de sus estrellas. Son tan tenues que parecen manchas fantasmales en las imágenes telescópicas, fácilmente confundibles con artefactos instrumentales o fluctuaciones del fondo del cielo. El cúmulo de galaxias de Coma, uno de los cúmulos más estudiados del cielo, resultó contener cientos de galaxias ultradifusas que habían pasado completamente desapercibidas durante décadas de observación. Si un cúmulo tan bien estudiado ocultaba tantas galaxias, ¿cuántas más permanecen ocultas en regiones del cielo menos escrutadas? Pero las galaxias ultradifusas son solo la punta del iceberg de nuestra ignorancia. Existen otras poblaciones galácticas que sabemos que deben existir, pero que nunca hemos observado directamente. Las galaxias oscuras son un ejemplo particularmente enigmático. Estas son galaxias compuestas casi exclusivamente por materia oscura y gas hidrógeno, con muy pocas o ninguna estrella. Sin estrellas que brillen, estas galaxias son casi imposibles de detectar. No emiten luz visible, infrarroja ni ultravioleta. La única forma de encontrarlas es detectar el gas que contienen, ya sea a través de su emisión de radio, en la longitud de onda de 21 centímetros del hidrógeno neutro, o a través de su absorción de luz de fuentes más distantes. Algunas galaxias oscuras han sido detectadas mediante este último método. Cuando la luz de un cuásar distante atraviesa una galaxia oscura en el camino hacia nosotros, el gas de esa galaxia absorbe ciertas longitudes de onda específicas, dejando una huella característica en el espectro del cuásar. Estas huellas de absorción revelan la presencia de estructuras que de otro modo serían completamente invisibles. Los modelos teóricos de formación galáctica predicen que las galaxias oscuras deberían ser extremadamente comunes. En las primeras etapas de la evolución cósmica, innumerables halos de materia oscura colapsaron gravitacionalmente, atrapando gas en su interior. Pero solo una fracción de estos halos
logró comprimir su gas lo suficiente como para encender estrellas. Los demás quedaron como galaxias fallidas, estructuras masivas pobladas por billones de soles que nunca llegaron a nacer. Si las predicciones teóricas son correctas, el número de galaxias oscuras podría superar enormemente al número de galaxias luminosas. Por cada galaxia visible en el cosmos, podrían existir docenas o cientos de galaxias oscuras, igualmente masivas pero completamente invisibles. Estas galaxias fantasmales afectarían gravitacionalmente a sus vecinas visibles, contribuirían a la estructura a gran escala del universo, pero jamás aparecerían en ningún conteo galáctico basado en observaciones de luz. Otro tipo de galaxia que escapa a nuestros censos son las galaxias primordiales extremadamente jóvenes. En los primeros cientos de millones de años después del Big Bang, las galaxias apenas comenzaban a formarse. Eran pequeñas, caóticas, y estaban compuestas principalmente por las primeras estrellas que jamás brillaron en el universo. Estas primeras estrellas, conocidas como estrellas de población 13, eran fundamentalmente diferentes de las estrellas que conocemos hoy. Formadas a partir de hidrógeno y helio puro, sin los elementos más pesados que generaciones posteriores de estrellas sintetizarían, las estrellas de población tercera eran monstruosamente masivas y brutalmente luminosas. Algunas podrían haber alcanzado cientos de veces la masa del Sol, brillando millones de veces más intensamente que nuestra estrella. Pero su vida fue breve. Estrellas tan masivas queman su combustible nuclear a ritmos frenéticos. En apenas unos pocos millones de años, estas primeras estrellas agotaron su hidrógeno, colapsaron y explotaron como supernovas de una potencia inimaginable. Cuando observamos las galaxias más distantes del universo, estamos viendo épocas donde estas estrellas primordiales podrían haber dominado el panorama cósmico. El problema es que ningún telescopio ha observado definitivamente una estrella de población 13. Hemos visto candidatas, galaxias extremadamente distantes, con propiedades consistentes, con poblaciones estelares primitivas, pero la confirmación directa sigue eludiéndonos. Las galaxias que albergaron estas primeras estrellas podrían haber sido tan pequeñas y tan distantes que están más allá de nuestra capacidad de detección actual. Y aquí llegamos a una transición importante en nuestra comprensión del problema, porque todo lo que hemos discutido hasta ahora son limitaciones observacionales, problemas técnicos que en principio podrían superarse con mejor tecnología. Pero existe una categoría completamente diferente de limitación que ninguna tecnología podrá jamás resolver. Estas son las limitaciones fundamentales impuestas por las leyes de la física misma. La expansión acelerada del universo no es un problema técnico, es una propiedad fundamental del cosmos que determina los límites absolutos de lo que cualquier civilización, por avanzada que sea, podrá jamás observar. El responsable de esta expansión acelerada es un fenómeno que los físicos llaman energía oscura. A diferencia de la materia oscura, que al menos interactúa gravitacionalmente de maneras que podemos medir, la energía oscura permanece profundamente misteriosa. Sabemos que constituye aproximadamente el 68% del contenido energético del universo. Sabemos que tiene un efecto repulsivo que contrarresta la gravedad a escalas cósmicas, pero no tenemos la menor idea de qué es. La hipótesis más simple es que la energía oscura es una propiedad intrínseca del espacio mismo. El espacio vacío no está realmente vacío. Incluso en ausencia de materia o radiación, el espacio posee una densidad de energía finita. Esta energía del vacío
genera una presión negativa que impulsa la expansión del universo. Y debido a que es una propiedad del espacio, a medida que el universo se expande y se crea más espacio, también se crea más energía oscura. Es un proceso que se retroalimenta, acelerando eternamente. Si esta interpretación es correcta, las consecuencias para el futuro del cosmos son extraordinarias. El universo no solo seguirá expandiéndose para siempre, sino que lo hará cada vez más rápido. Las galaxias que hoy están cerca de nosotros se alejarán gradualmente. Las galaxias distantes desaparecerán tras el horizonte cósmico. Y eventualmente, en escalas de tiempo que desafían la comprensión humana, la Vía Láctea y sus galaxias satélites quedarán completamente aisladas en un universo vacío. Los astrónomos del futuro lejano, si es que la humanidad o alguna especie sucesora sobrevive tanto tiempo, mirarán al cielo nocturno y verán nada, ninguna galaxia externa, ninguna estructura a gran escala, solo las estrellas de su propia galaxia, la fusionada Vía Láctea Andrómeda, flotando en un vacío infinito y oscuro. No tendrán forma de saber que alguna vez existieron billones de galaxias más allá de su isla cósmica. Toda evidencia de la estructura del universo habrá desaparecido tras horizontes inalcanzables. Para esos observadores futuros, la pregunta de cuántas galaxias existen tendría una respuesta simple y trágicamente equivocada. Una, solo la suya. El resto del cosmos habría sido borrado de la realidad observable. Pero volvamos al presente, donde todavía podemos ver miles de millones de galaxias en nuestros telescopios. Aunque incluso ahora, las fuerzas que remodelan el cosmos están operando a escalas que desafían la imaginación. Las galaxias no flotan pasivamente en el espacio. Están inmersas en redes de materia oscura que las conectan como telarañas cósmicas. Estas redes, llamadas la estructura a gran escala del universo, forman patrones de filamentos, murallas y vacíos que se extienden por cientos de millones de años luz. Las galaxias se agrupan a lo largo de los filamentos, formando cúmulos y supercúmulos en las intersecciones, mientras los vacíos permanecen extrañamente despoblados. Esta estructura a gran escala nos da pistas sobre cuántas galaxias deberían existir. Si conocemos la distribución de materia oscura en el universo, podemos predecir dónde deberían formarse las galaxias. Los halos de materia oscura más masivos deberían albergar las galaxias más grandes. Los halos más pequeños deberían contener galaxias enanas o ninguna galaxia en absoluto. Pero la relación entre halos de materia oscura y galaxias es complicada. No todo halo produce una galaxia. No toda galaxia reside en un halo claramente definido. Las interacciones entre galaxias, la retroalimentación de supernovas y agujeros negros supermasivos, los procesos de calentamiento y enfriamiento del gas intergaláctico, todos estos factores influyen en si un halo determinado logrará formar estrellas o permanecerá oscuro. Los cosmólogos han desarrollado modelos computacionales sofisticados que intentan simular la formación de galaxias desde el Big Bang hasta el presente. Estas simulaciones, con nombres como Millennium, Illustris y Eagle, son algunas de las computaciones más ambiciosas jamás realizadas. Siguen la evolución de miles de millones de partículas de materia oscura y gas a lo largo de 13.000 millones de años de tiempo cósmico, permitiendo que las galaxias emerjan naturalmente de las condiciones iniciales del universo. Los resultados de estas simulaciones son fascinantes e inquietantes a partes iguales. Por un lado, reproducen razonablemente bien
la estructura a gran escala del universo observado. Los filamentos, cúmulos y vacíos simulados se parecen a los que vemos en los mapas de galaxias reales. Esto sugiere que nuestra comprensión básica de la formación de estructuras cósmicas es correcta. Pero cuando intentamos usar estas simulaciones para predecir el número exacto de galaxias, nos encontramos con discrepancias significativas. Diferentes simulaciones, usando diferentes modelos para los procesos físicos involucrados, producen diferentes conteos galácticos. Algunas predicen más galaxias enanas de las que observamos. Otras predicen menos galaxias masivas. Ninguna logra reproducir perfectamente el universo observado. Estas discrepancias revelan las limitaciones de nuestro conocimiento. No entendemos completamente cómo se forman las galaxias. No sabemos exactamente qué procesos determinan si un halo de materia oscura producirá una galaxia brillante, una galaxia tenue o ninguna galaxia en absoluto. Nuestros modelos son aproximaciones, y las predicciones que generan heredan toda la incertidumbre de nuestro conocimiento incompleto. En el corazón de casi todas las galaxias masivas del universo reside un monstruo, un objeto de densidad infinita y gravedad tan extrema que ni siquiera la luz puede escapar de sus garras. Los agujeros negros supermasivos son los motores ocultos del cosmos galáctico, y su influencia sobre la formación, evolución y destrucción de galaxias es tan profunda que cualquier intento de contar galaxias debe confrontar su papel fundamental. El agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, conocido como Sagitario A asterisco, tiene una masa equivalente a 4 millones de soles comprimidos en un volumen menor que la órbita de Mercurio. Parece impresionante hasta que lo comparas con los titanes que habitan en otras galaxias. El agujero negro en el centro de la galaxia M87, famoso por ser el primer agujero negro jamás fotografiado directamente, tiene una masa de 6.500 millones de soles. Y existen monstruos aún mayores, agujeros negros ultramasivos de decenas de miles de millones de masas solares que desafían nuestra comprensión de cómo pudieron formarse. Estos objetos no son reliquias pasivas del pasado cósmico. Son motores activos que regulan el destino de sus galaxias anfitrionas a través de un proceso que los astrónomos llaman retroalimentación de núcleo galáctico activo. Cuando la materia cae hacia un agujero negro supermasivo, no lo hace silenciosamente. Forma un disco de acreción supercalentado que brilla con la intensidad de billones de soles. Chorros de plasma relativista son expulsados perpendiculares al disco, atravesando la galaxia y extendiéndose por cientos de miles de años luz hacia el espacio intergaláctico. Estos chorros y la radiación intensa del disco de acreción pueden calentar y expulsar el gas de la galaxia, suprimiendo la formación de nuevas estrellas. Es como si el agujero negro central, al alimentarse vorazmente, estuviera simultáneamente matando de hambre a su galaxia anfitriona. Este proceso de autorregulación explica por qué existe una correlación tan estrecha entre la masa de los agujeros negros supermasivos y las propiedades de las galaxias que los albergan. Pero aquí está el aspecto verdaderamente violento que rara vez se menciona en los documentales convencionales. Los agujeros negros supermasivos no solo regulan galaxias, las destruyen activamente. Cuando dos galaxias colisionan y sus agujeros negros centrales eventualmente se fusionan, el proceso libera cantidades de energía que desafían cualquier escala humana. La fusión de dos agujeros negros supermasivos es el evento más energético posible en el universo,
superado solo por el Big Bang mismo. En los últimos momentos antes de la colisión, los agujeros negros orbitan uno alrededor del otro a velocidades cercanas a la de la luz, emitiendo ondas gravitacionales que sacuden el tejido del espacio-tiempo. La energía liberada en forma de ondas gravitacionales puede equivaler a la conversión directa de millones de masas solares en pura radiación gravitacional. El detector de ondas gravitacionales LIGO ha observado fusiones de agujeros negros estelares, objetos de decenas de masas solares. Pero las fusiones de agujeros negros supermasivos ocurren a frecuencias demasiado bajas para que LIGO las detecte. Necesitamos detectores espaciales como LISA, cuyo lanzamiento está planeado para la década de 2030, para escuchar estas reverberaciones titánicas del cosmos. Lo que hace a estas fusiones particularmente relevantes para el problema de contar galaxias es que representan la eliminación definitiva de entidades galácticas. Cuando dos galaxias se fusionan y sus agujeros negros se combinan, el resultado no son dos galaxias, ni siquiera una galaxia con dos núcleos. Es una galaxia completamente nueva, fundamentalmente diferente de cualquiera de sus progenitoras. Las identidades galácticas originales quedan borradas para siempre. Sabemos que este proceso de fusión galáctica ha sido extremadamente común a lo largo de la historia cósmica. La Vía Láctea misma es el producto de docenas de fusiones con galaxias más pequeñas. Restos de estas colisiones pasadas pueden detectarse como corrientes estelares, grupos de estrellas que orbitan juntas con velocidades y composiciones químicas distintivas, fantasmas de galaxias que fueron devoradas hace miles de millones de años. Actualmente, la Vía Láctea está en proceso de canibalizar al menos dos galaxias enanas, la galaxia enana de Sagitario y la galaxia enana del Can Mayor. Estas pequeñas galaxias han sido capturadas por la gravedad de la Vía Láctea y están siendo lentamente desgarradas. Sus estrellas están siendo arrancadas y dispersadas, formando corrientes de marea que eventualmente se mezclarán con las poblaciones estelares de nuestra galaxia. Pero el evento de fusión más espectacular está aún por venir. Dentro de aproximadamente 4.500 millones de años, la galaxia de Andrómeda colisionará con la Vía Láctea. Esta colisión, visualizada en innumerables simulaciones computacionales, transformará dos galaxias espirales ordenadas en una caótica maraña de estrellas y gas antes de que eventualmente se asiente en una única galaxia elíptica masiva. Durante los 1.000 millones de años que durará la fusión principal, habrá momentos en que ningún observador externo podría determinar si está mirando una galaxia o dos. Los límites se difuminarán completamente. Las estrellas de Andrómeda y las estrellas de la Vía Láctea se interpenetrarán en patrones complejos y cambiantes. Los agujeros negros supermasivos de ambas galaxias comenzarán su lenta danza espiral hacia la fusión definitiva. Este proceso de fusión galáctica tiene implicaciones profundas para cualquier intento de contar galaxias en el universo. Si miramos hacia atrás en el tiempo cósmico, hacia las épocas más tempranas del universo, vemos un cosmos mucho más fragmentado. Las galaxias eran más pequeñas, más numerosas, más irregulares. Con el tiempo, estas galaxias se han ido fusionando en estructuras cada vez más grandes. El número de galaxias ha ido disminuyendo continuamente a medida que múltiples sistemas se combinan en uno solo. Esto significa que la respuesta a cuántas galaxias existen depende fundamentalmente de cuándo mires. Si pudieras contar todas las galaxias que existieron 1.000 millones de años después del Big Bang, obtendrías un número.
Si contaras las galaxias actuales, obtendrías un número diferente, probablemente menor. Y si pudieras ver el futuro lejano del cosmos, verías un número aún menor, a medida que las fusiones continúan reduciendo la población galáctica. Pero las fusiones galácticas no son los únicos eventos violentos que afectan el conteo de galaxias. Los cúmulos de galaxias, las estructuras gravitacionalmente ligadas más grandes del universo, son calderos de destrucción cósmica, donde las galaxias son sometidas a fuerzas brutales. Cuando una galaxia cae hacia un cúmulo de galaxias, experimenta un proceso llamado Ram Pressure Stripping, que podría traducirse como decapado por presión de ariete. El medio intracumular, ese gas tenue pero extremadamente caliente que llena el espacio entre las galaxias del cúmulo, actúa como un viento cósmico que arranca el gas de la galaxia entrante. Es como conducir una motocicleta a través de una tormenta. El viento te despoja de todo lo que no esté firmemente sujeto. Para una galaxia, perder su gas significa perder su capacidad de formar nuevas estrellas. Sin gas, no puede haber colapso gravitacional de nubes moleculares. Sin colapso, no puede haber ignición nuclear. La galaxia queda condenada a envejecer pasivamente, sus estrellas existentes agotando lentamente su combustible sin ser reemplazadas por nuevas generaciones. Este proceso transforma galaxias espirales ricas en gas y activas en la formación estelar en galaxias lenticulares o elípticas rojas y muertas. Es una transformación tan dramática que algunos astrónomos debaten si el objeto resultante debería seguir considerándose la misma galaxia o si representa una entidad fundamentalmente nueva. En los cúmulos más masivos del universo, la violencia alcanza niveles aún más extremos. El cúmulo de Coma, uno de los más masivos del universo local, contiene más de 1000 galaxias grandes y miles de galaxias enanas apiñadas en una región de apenas 20 millones de años luz de diámetro. Las velocidades de las galaxias dentro del cúmulo superan los 1000 kilómetros por segundo. A estas velocidades, los encuentros cercanos entre galaxias son extremadamente perturbadores. El acoso galáctico es un proceso continuo en estos ambientes densos. Las galaxias se perturban mutuamente con cada paso cercano, arrancando estrellas de sus regiones externas, distorsionando sus formas, desencadenando brotes de formación estelar, seguidos de períodos de inactividad. Con el tiempo, estas interacciones repetidas pueden desmantelar completamente galaxias pequeñas, dispersando sus estrellas en el fondo difuso de luz intracumular. Esta luz intracumular es un fenómeno fascinante y relativamente poco estudiado. Si miras un cúmulo de galaxias con exposiciones suficientemente profundas, notarás un resplandor tenue que llena el espacio entre las galaxias. Esta luz proviene de estrellas que ya no pertenecen a ninguna galaxia, estrellas huérfanas que fueron arrancadas de sus hogares y ahora vagan libremente por el espacio intracumular. En algunos cúmulos masivos, la luz intracumular puede representar hasta el 30 o 40% de toda la luz estelar del cúmulo. Esto significa que una fracción enorme de las estrellas que vemos no están asociadas con ninguna galaxia identificable. Son supervivientes de galaxias destruidas, testimonios silenciosos de la violencia gravitacional que caracteriza estos ambientes densos. Cuando contamos galaxias en cúmulos, ¿debemos incluir estas estrellas huérfanas? Si una galaxia ha sido completamente desmembrada, sus estrellas dispersas por todo el cúmulo, pero aún detectables como una población distinta, ¿sigue existiendo esa galaxia en algún sentido significativo? ¿O ha dejado de existir
eliminada del conteo galáctico, aunque sus componentes individuales persistan? No hay respuestas objetivas a estas preguntas. Dependen de cómo definamos una galaxia, y esa definición es inevitablemente arbitraria. Pero la violencia cósmica no se limita a las interacciones gravitacionales. El universo está lleno de eventos explosivos, de una potencia que desafía la imaginación. Eventos que pueden afectar a galaxias enteras y potencialmente eliminarlas de nuestros conteos. Las supernovas son las explosiones estelares más conocidas. Cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear, su núcleo colapsa y la estrella explota con una luminosidad que puede superar temporalmente a toda su galaxia anfitriona. Una supernova típica libera tanta energía en unas pocas semanas como la que el Sol emitirá en toda su vida de 10.000 millones de años. Pero las supernovas son apenas petardos comparadas con las explosiones más extremas del cosmos. Los brotes de rayos gamma son los eventos más luminosos del universo después del Big Bang. Cuando una estrella extremadamente masiva colapsa directamente en un agujero negro, o cuando dos estrellas de neutrones se fusionan, la energía liberada en forma de rayos gamma puede eclipsar a todas las demás fuentes de luz del universo observable combinadas, aunque solo por unos pocos segundos. Un brote de rayos gamma típico libera más energía en esos segundos de lo que el Sol liberará en 100.000 millones de años. Si un brote de rayos gamma ocurriera en una galaxia cercana y estuviera orientado hacia nosotros, las consecuencias serían catastróficas. La radiación ionizaría nuestra atmósfera, destruiría la capa de ozono y bañaría la superficie terrestre en radiación ultravioleta letal. Algunos científicos especulan que extinciones masivas pasadas podrían haber sido causadas por brotes de rayos gamma en nuestra vecindad galáctica. Pero desde la perspectiva de contar galaxias, los brotes de rayos gamma plantean un problema diferente. Cuando observamos galaxias muy distantes, a veces vemos brotes de rayos gamma que momentáneamente las iluminan. Estos brotes nos permiten detectar galaxias que de otro modo serían demasiado tenues para ver. Pero son eventos transitorios, impredecibles, que iluminan brevemente rincones del universo que luego vuelven a sumirse en la oscuridad. Las galaxias que solo conocemos gracias a brotes de rayos gamma plantean preguntas interesantes sobre la completitud de nuestros catálogos galácticos. ¿Cuántas galaxias similares existen que nunca han experimentado un brote observable desde nuestra perspectiva? ¿Cuántas permanecen ocultas simplemente porque no hemos tenido la suerte de ver su momentáneo destello de visibilidad? Otro tipo de evento explosivo que puede transformar galaxias enteras son los brotes de formación estelar. Cuando una galaxia rica en gas sufre una perturbación gravitacional, ya sea por una fusión con otra galaxia o por un encuentro cercano, enormes cantidades de gas pueden ser canalizadas hacia las regiones centrales. Este gas comprimido colapsa rápidamente, formando estrellas a ritmos miles de veces superiores a lo normal. Las galaxias con brotes de formación estelar, llamadas galaxias starburst, son fábricas estelares descontroladas. Pueden formar estrellas tan rápidamente que agotan su reserva de gas en apenas unos pocos millones de años, un parpadeo en escalas cósmicas. Después del brote, quedan galaxias rojas y muertas, incapaces de formar nuevas estrellas durante el resto de su existencia. Pero durante el brote, estas galaxias son extraordinariamente luminosas, especialmente en longitudes de onda infrarrojas. El polvo que rodea las regiones de formación estelar
absorbe la luz ultravioleta de las estrellas jóvenes y la reemite como radiación infrarroja. Las galaxias starburst más extremas pueden ser 100 veces más luminosas en el infrarrojo que la Vía Láctea en todas las longitudes de onda combinadas. Esta luminosidad infrarroja extrema hace que las galaxias starburst sean detectables a distancias enormes. Algunas de las galaxias más distantes conocidas son starbursts, cuya intensa emisión infrarroja las hace visibles a través de miles de millones de años luz. Pero estas galaxias también representan una fase transitoria en la evolución galáctica. Después del brote, se vuelven mucho más tenues y pueden caer por debajo del umbral de detección de nuestros instrumentos. Esto crea un sesgo observacional interesante. Las galaxias que detectamos a grandes distancias tienden a ser galaxias en estados extremos, ya sean starbursts luminosos o núcleos galácticos activos alimentados por agujeros negros supermasivos. Las galaxias normales y tranquilas, como era la Vía Láctea durante la mayor parte de su historia, son mucho más difíciles de detectar a esas distancias. Cuando calculamos cuántas galaxias existen, basándonos en las que detectamos en el universo distante, tenemos que corregir este sesgo. Tenemos que estimar cuántas galaxias normales y tranquilas existían por cada galaxia extrema y luminosa que logramos ver. Estas correcciones estadísticas introducen incertidumbre significativa en cualquier estimación del número total de galaxias. Y luego está la cuestión de los eventos cataclísmicos que pueden eliminar galaxias enteras sin dejar rastro detectable. Los agujeros negros supermasivos en los centros de galaxias masivas pueden, bajo ciertas circunstancias, encenderse como cuásares de una luminosidad tan extrema que literalmente evaporan toda la materia de su galaxia anfitriona. La fragilidad de nuestra existencia cósmica se vuelve abrumadoramente evidente cuando comprendes lo que significa habitar un universo donde contar galaxias es imposible. No es simplemente un problema técnico que mantiene ocupados a los astrónomos. Es una declaración profunda sobre los límites fundamentales del conocimiento humano y sobre nuestro lugar en un cosmos que parece diseñado para ocultarse de nosotros. Considera por un momento lo que significa que el 97% de las galaxias del universo observable ya sean inalcanzables. Incluso si la humanidad sobreviviera durante billones de años, incluso si desarrolláramos tecnología capaz de viajar a velocidades cercanas a la de la luz, jamás podríamos visitar esas galaxias. Jamás podríamos estudiarlas de cerca. Jamás podríamos saber si albergan vida, civilizaciones o maravillas que trascienden nuestra imaginación más salvaje. Están perdidas para nosotros, permanentemente, irrevocablemente. Y cada segundo que pasa, más galaxias cruzan ese horizonte de no retorno. Esta pérdida continua del cosmos observable plantea una pregunta existencial que rara vez confrontamos honestamente. ¿Qué significa existir en un universo que se borra a sí mismo? ¿Qué significa buscar conocimiento cuando la mayor parte de la realidad está fundamentalmente fuera de nuestro alcance? Los filósofos de la ciencia han debatido durante siglos sobre los límites del conocimiento humano. Kant habló de la distinción entre el fenómeno y el noúmeno, entre las cosas tal como las experimentamos y las cosas tal como son en sí mismas. Pero la cosmología moderna ha revelado una barrera aún más fundamental. No es que no podamos conocer la esencia última de las cosas. Es que no podemos siquiera observar la mayoría de las cosas que existen. El universo observable es una prisión de la cual no podemos escapar. Sus muros no están hechos de piedra o metal, sino de geometría espacio-temporal y de las leyes inmutables
que gobiernan la velocidad de la luz. Y esa prisión se está encogiendo. El espacio que podemos explorar, siquiera teóricamente, disminuye con cada momento que pasa. Pero aquí hay una paradoja que debería inquietarnos profundamente. Si no podemos observar la mayor parte del universo, ¿cómo sabemos que existe? ¿Cómo podemos afirmar con confianza que hay más galaxias más allá del horizonte observable? ¿No es eso una forma de fe más que de ciencia? La respuesta a esta paradoja yace en el principio cosmológico, una suposición fundamental que sostiene toda la cosmología moderna. Este principio afirma que el universo, observado a escalas suficientemente grandes, es homogéneo e isotrópico. Homogéneo significa que tiene la misma densidad de materia en todas partes. Isotrópico significa que luce igual en todas direcciones. Juntas, estas propiedades implican que no hay nada especial sobre nuestra ubicación en el cosmos. No estamos en el centro del universo, no estamos en un borde. Estamos en un punto arbitrario de un cosmos que se extiende uniformemente en todas direcciones. Si el principio cosmológico es correcto, entonces las regiones del universo que no podemos ver deberían ser estadísticamente similares a las regiones que sí podemos ver. Deberían contener aproximadamente la misma densidad de galaxias, aproximadamente los mismos tipos de estructuras cósmicas, aproximadamente las mismas leyes físicas operando. El universo más allá del horizonte sería como el universo dentro del horizonte, solo que inaccesible. Pero aquí está el problema que mantiene despiertos a los cosmólogos más reflexivos. El principio cosmológico es una suposición. No podemos verificarlo directamente porque requeriría observar precisamente aquellas regiones que no podemos observar. Lo aceptamos porque hace que las matemáticas funcionen, porque produce predicciones que coinciden con las observaciones disponibles, porque es la hipótesis más simple que explica los datos. Pero no es un hecho demostrado, es un acto de fe razonada. ¿Qué pasaría si el principio cosmológico fuera falso? ¿Qué pasaría si el universo más allá de nuestro horizonte observable fuera radicalmente diferente del universo que conocemos? Algunos modelos teóricos permiten exactamente esa posibilidad. La teoría de la inflación cósmica, que propone que el universo experimentó una expansión exponencial brevísima en sus primeros instantes, tiene implicaciones extraordinarias para la estructura del cosmos a gran escala. Según algunas versiones de esta teoría, la inflación no terminó uniformemente en todas partes. Diferentes regiones del espacio dejaron de inflarse en diferentes momentos, cristalizando en burbujas de universo con propiedades potencialmente diferentes. En este escenario del multiverso inflacionario, nuestro universo observable sería una única burbuja en un océano infinito de burbujas. Cada burbuja podría tener constantes físicas diferentes, leyes de la naturaleza diferentes, incluso geometrías espaciales diferentes. Algunas burbujas podrían estar llenas de galaxias similares a las nuestras. Otras podrían carecer de materia estable. Otras podrían tener configuraciones de partículas y fuerzas que ni siquiera podemos imaginar. Si el multiverso inflacionario es real, entonces la pregunta de cuántas galaxias existen se vuelve verdaderamente absurda. No solo hay galaxias más allá de nuestro horizonte observable en nuestro propio universo. Hay universos enteros más allá de nuestro universo, cada uno con sus propias galaxias o equivalentes, cada uno eternamente inaccesible para nosotros. Pero incluso dejando de lado las especulaciones sobre el multiverso, las implicaciones existenciales de nuestra ceguera cósmica son profundas. La humanidad ha pasado toda su historia conocida
mirando al cielo y preguntándose qué hay ahí afuera. Hemos construido mitos y religiones, filosofías y ciencias, intentando comprender nuestro lugar en el cosmos. Y ahora descubrimos que la inmensa mayoría del cosmos está más allá de nuestro conocimiento posible. Esto debería transformar radicalmente nuestra perspectiva sobre nosotros mismos. No somos simplemente pequeños en comparación con el universo. Somos ciegos ante el universo. Nuestro campo de visión, por vasto que parezca, es una rendija diminuta en una pared infinita. Y esa rendija se está cerrando lentamente. Hay algo profundamente humillante en esta revelación. Durante la mayor parte de nuestra historia, nos imaginamos en el centro de la creación, con todo el cosmos girando a nuestro alrededor para nuestro beneficio y contemplación. La revolución copernicana nos desplazó del centro del sistema solar. La astronomía moderna nos reveló que nuestro Sol es una estrella ordinaria entre cientos de miles de millones en nuestra galaxia. La cosmología contemporánea nos mostró que nuestra galaxia es una entre billones. Y ahora comprendemos que incluso esos billones de galaxias visibles son apenas un susurro del verdadero cosmos. Cada paso en esta progresión nos ha hecho más pequeños, más periféricos, más insignificantes. Pero hay una paradoja extraña en esta insignificancia. Porque somos nosotros, estas criaturas diminutas, en un planeta diminuto, orbitando una estrella diminuta en una galaxia ordinaria, quienes hemos logrado comprender todo esto. Somos el universo contemplándose a sí mismo, intentando contar sus propias galaxias, tropezando con los límites de lo cognoscible. La paradoja de Fermi adquiere nuevas dimensiones cuando consideramos la imposibilidad de contar galaxias. Esta paradoja, formulada por el físico Enrico Fermi, pregunta por qué, si el universo está lleno de galaxias y muchas de ellas deberían albergar civilizaciones tecnológicas, no hemos detectado ninguna señal de inteligencia extraterrestre. Las respuestas tradicionales a la paradoja de Fermi incluyen la posibilidad de que la vida inteligente sea extremadamente rara, o que las civilizaciones tecnológicas tiendan a autodestruirse rápidamente, o que existan pero eligen no comunicarse, o que las distancias interestelares sean simplemente demasiado vastas para el contacto práctico. Pero la expansión acelerada del universo añade una respuesta adicional, más sombría. Incluso si existieran billones de civilizaciones en el universo, la mayoría de ellas estarían en galaxias que ya son inalcanzables para nosotros. Sus señales jamás nos llegarán. Sus ondas jamás podrían alcanzarnos. Estamos separados no solo por distancias de millones de años luz, sino por la expansión implacable del espacio mismo. Podríamos estar rodeados por un cosmos rebosante de vida e inteligencia, y nunca lo sabríamos. Las civilizaciones podrían estar enviando mensajes hacia nosotros desde miles de millones de galaxias, pero esos mensajes fueron emitidos desde regiones que ahora están más allá del horizonte cósmico. La información viaja hacia nosotros, pero el espacio se expande más rápido y los mensajes retroceden eternamente sin poder alcanzarnos jamás. Esta es una forma de soledad existencial que ningún pensador previo a la cosmología moderna pudo haber imaginado. No es la soledad de ser únicos en el universo, es la soledad de estar potencialmente acompañados por incontables otros, pero separados de ellos por barreras absolutas e insuperables. Y la situación solo empeorará con el tiempo. A medida que la expansión del universo continúe acelerándose, más y más galaxias desaparecerán tras el horizonte cósmico. El universo observable se encoge continuamente
en términos del número de galaxias accesibles. En un futuro lejano, medido en cientos de miles de millones de años, solo nuestra galaxia local fusionada permanecerá visible. Todo lo demás habrá desaparecido. Los astrónomos de ese futuro remoto, si existen, mirarán a un cielo vacío y nunca sabrán que alguna vez hubo más. Toda evidencia de la expansión cósmica habrá desaparecido, porque no habrá galaxias distantes cuyo desplazamiento al rojo pudiera revelarla. Estos científicos futuros podrían concluir razonablemente que su galaxia es todo lo que existe, que el universo es estático y eterno, que no hubo Big Bang ni evolución cósmica. Esta perspectiva plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del conocimiento científico. Si la evidencia de verdades fundamentales puede desaparecer, si el universo puede borrar sus propias huellas, ¿cuánta confianza podemos tener en nuestras conclusiones actuales? ¿Qué evidencias cruciales podrían ya haber desaparecido antes de que tuviéramos instrumentos para detectarlas? ¿Qué aspectos fundamentales del cosmos permanecen ocultos, no porque carezcamos de tecnología, sino porque las pistas ya no existen? La radiación de fondo de microondas, esa reliquia del Big Bang, que proporciona evidencia crucial sobre el universo temprano, eventualmente se volverá indetectable. A medida que el universo continúe expandiéndose, esta radiación se estirará hasta longitudes de onda tan largas que se perderá en el ruido térmico de cualquier detector concebible. Las futuras civilizaciones que surjan después de que esto ocurra no tendrán acceso a esta evidencia fundamental de nuestros orígenes cósmicos. Del mismo modo, la abundancia de elementos ligeros como el deuterio y el helio, cuyas proporciones exactas revelan las condiciones del Big Bang, podría eventualmente alterarse por procesos estelares hasta volverse ilegible como registro cosmológico. Las estrellas más viejas, que preservan la composición química del universo primitivo, eventualmente morirán todas, llevándose consigo información irreemplazable sobre las condiciones iniciales del cosmos. El universo no solo oculta la mayor parte de sí mismo tras horizontes inalcanzables, también está borrando activamente su propia historia, destruyendo las evidencias que permiten reconstruir su pasado. Es como si estuviéramos leyendo un libro que se desintegra página por página mientras lo leemos, sin posibilidad de volver atrás, sin certeza de cuánto ya se ha perdido antes de que lo abriéramos. Esta transitoriedad del conocimiento cósmico arroja luz sobre la precariedad de nuestra situación epistémica. Vivimos en una era privilegiada de la historia del universo, una era donde todavía podemos ver suficientes galaxias para inferir la expansión cósmica, una era donde la radiación de fondo aún es detectable, una era donde las estrellas primordiales todavía brillan y los elementos primigenios aún pueden medirse. Dentro de algunos miles de millones de años, este conocimiento se habrá vuelto inaccesible para siempre. Pero esta misma observación genera otra pregunta perturbadora. Si vivimos en una era privilegiada para la cosmología, ¿es esto una coincidencia o tiene algún significado más profundo? El principio antrópico débil observa que solo podemos existir en épocas y lugares donde las condiciones permiten nuestra existencia. Pero el principio antrópico no explica por qué también existimos en una época donde el universo es legible, donde las evidencias de su historia aún persisten. Algunos filósofos y físicos han especulado que podríamos estar en un momento especialmente significativo de la historia cósmica, precisamente porque la consciencia tiende a surgir cuando y dónde el universo puede ser comprendido.
Otros rechazan esta línea de razonamiento como una forma de pensamiento mágico disfrazado de ciencia. El debate continúa sin resolución clara. Lo que sí está claro es que la imposibilidad de contar galaxias revela algo profundo sobre la naturaleza del conocimiento científico. La ciencia progresa formulando preguntas y buscando respuestas. Pero algunas preguntas no tienen respuestas alcanzables. Algunas verdades sobre el universo están fundamentalmente fuera de nuestro alcance, no por limitaciones tecnológicas que podríamos superar, sino por las leyes de la física misma. Esto no invalida el esfuerzo científico. Saber que hay límites al conocimiento es en sí mismo un conocimiento valioso. Comprender por qué no podemos contar las galaxias nos enseña sobre la estructura del espacio-tiempo, sobre la expansión cósmica, sobre la velocidad finita de la luz y sus consecuencias. La pregunta imposible ilumina verdades profundas, incluso sin poder ser respondida. Pero hay una melancolía inevitable en esta revelación, una sensación de pérdida cósmica que ninguna filosofía puede disipar completamente. El universo es más vasto, más antiguo, más misterioso de lo que jamás podremos verificar. Y esa vastedad permanece como una promesa incumplida, una aventura que nunca emprenderemos, una historia que nunca leeremos hasta el final. Quizás esa es la condición definitiva de la existencia consciente en este cosmos. Estar rodeados por infinitud, pero confinados a finitud. Ser capaces de imaginar eternidad, pero estar atrapados en transitoriedad. Poder formular preguntas que nunca tendrán respuesta. La mente humana alcanza hacia las estrellas, pero las estrellas retroceden más rápido de lo que cualquier alcance puede extenderse. Hemos viajado juntos a través de distancias que desafían la comprensión y escalas temporales que reducen toda la historia humana a un parpadeo imperceptible. Hemos visto cómo los telescopios más potentes de nuestra civilización apenas arañan la superficie de un cosmos que se extiende infinitamente más allá de nuestra capacidad de observación. Hemos comprendido por qué cada intento de contar las galaxias del universo está condenado al fracaso antes de comenzar, no por falta de ingenio o tecnología, sino porque el universo mismo conspira para ocultarse, para retroceder, para borrarse de nuestra vista, incluso mientras lo contemplamos. Y ahora, en este momento de silencio antes de que cierres los ojos, quiero que consideremos lo que todo esto significa. No en términos científicos, que ya hemos explorado exhaustivamente, sino en términos humanos, en términos de lo que significa ser una especie consciente flotando en este océano insondable de galaxias, la mayoría de las cuales jamás conoceremos. La imposibilidad de contar galaxias es, en el fondo, una metáfora de nuestra condición existencial. Somos criaturas que buscan significado en un cosmos que no ofrece significados obvios. Buscamos certezas en un universo donde las certezas absolutas son inalcanzables. Anhelamos comprender la totalidad cuando la totalidad está fundamentalmente más allá de nuestro alcance. Y sin embargo, seguimos buscando, seguimos preguntando, seguimos construyendo telescopios más grandes, algoritmos más sofisticados, teorías más ambiciosas. Hay algo profundamente conmovedor en esta obstinación. Piensa en el Hubble Deep Field, aquella imagen icónica tomada en 1995. Los astrónomos apuntaron el telescopio espacial Hubble hacia un parche de cielo aparentemente vacío, una región sin estrellas brillantes ni objetos notables, un pedazo de oscuridad que parecía no contener nada de interés. Y dejaron el telescopio mirando esa nada
durante 10 días consecutivos, acumulando fotones uno por uno como gotas de lluvia en un cubo. El resultado fue una de las imágenes más importantes en la historia de la ciencia. Ese pequeño parche de vacío aparente resultó contener casi 3000 galaxias. Cada punto de luz difusa en la imagen era un universo isla completo, con sus cientos de miles de millones de estrellas, sus planetas, sus lunas, sus posibles océanos y continentes, sus posibles formas de vida que nacieron, evolucionaron y quizás se extinguieron sin que nunca supiéramos de su existencia. Esa imagen transformó nuestra comprensión del cosmos. Demostró que incluso las regiones aparentemente vacías del cielo están repletas de galaxias, que no hay dirección en la que podamos mirar sin encontrar universos sobre universos apilados hasta los bordes del tiempo observable. Y simultáneamente, esa imagen reveló nuestra ceguera, porque cada galaxia visible en el Hubble Deep Field representaba apenas una fracción de las galaxias reales en esa dirección. Por cada punto de luz capturado, había docenas más demasiado tenues, demasiado distantes, demasiado desplazados hacia el rojo para ser detectados. Los científicos que planificaron esa observación no sabían qué encontrarían. Arriesgaron 10 días de tiempo precioso del telescopio más valioso de la humanidad en una apuesta basada en la curiosidad pura. Algunos de sus colegas pensaron que era un desperdicio de recursos. ¿Por qué mirar la nada cuando hay tantos objetos brillantes e interesantes que estudiar? Pero esos científicos entendieron algo fundamental sobre la naturaleza de la exploración. A veces las respuestas más profundas se esconden precisamente donde nadie piensa mirar. Esa actitud de búsqueda incansable, de negarse a aceptar que cualquier región del cosmos esté más allá de nuestra curiosidad, es quizás el atributo más noble de nuestra especie. No nos rendimos ante la inmensidad, no nos paralizamos ante la imposibilidad. Sabiendo que nunca contaremos todas las galaxias, seguimos contando. Sabiendo que el horizonte cósmico retrocede eternamente, seguimos mirando hacia él. Hay una dignidad en ese esfuerzo que trasciende cualquier resultado práctico. Pero también hay una lección de humildad que debemos internalizar. La historia de la astronomía es una historia de arrogancia corregida repetidamente por la realidad. Pensamos que la Tierra era el centro del universo y estábamos equivocados. Pensamos que el Sol era especial y descubrimos que es una estrella ordinaria. Pensamos que nuestra galaxia era todo lo que existía y luego Edwin Hubble reveló que las nebulosas espirales eran en realidad galaxias externas a distancias vertiginosas. Cada generación ha creído tener una imagen razonablemente completa del cosmos, y cada generación ha sido desmentida por los descubrimientos posteriores. No hay razón para pensar que nuestra generación sea diferente. Las estimaciones actuales de 2 billones de galaxias en el universo observable serán revisadas, probablemente hacia arriba, a medida que nuevos instrumentos y técnicas revelen poblaciones galácticas que hoy permanecen ocultas. Y más allá de las revisiones numéricas, podrían surgir descubrimientos conceptuales que transformen completamente nuestra comprensión de qué es una galaxia, cómo se forman, cómo evolucionan y cómo deberíamos contarlas. La ciencia no progresa linealmente hacia una verdad final. Progresa a través de revoluciones paradigmáticas que redefinen las preguntas tanto como las respuestas. Quizás dentro de 100 años, la pregunta de cuántas galaxias existen parecerá tan mal formulada como la pregunta medieval sobre cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Quizás descubramos
que las galaxias no son entidades fundamentales, sino patrones emergentes en un sustrato más profundo de realidad que aún no podemos percibir. Quizás la distinción entre materia visible y materia oscura se disuelva en una física más completa que revele estructuras que ni siquiera hemos imaginado. Lo único que podemos afirmar con certeza es que nuestra comprensión actual es incompleta, probablemente de maneras que ni siquiera sospechamos. El universo es más extraño de lo que podemos suponer, y nuestra capacidad de imaginar sus posibilidades está limitada por los cerebros que la evolución nos dio para sobrevivir en las sabanas africanas, no para comprender la geometría del espacio-tiempo a escalas de miles de millones de años luz. Y sin embargo, esos cerebros de primates han logrado hazañas extraordinarias. Han desentrañado las leyes que gobiernan las estrellas. Han rastreado la expansión del universo hasta sus primeros momentos. Han detectado ondas gravitacionales emitidas por agujeros negros colisionando a distancias cósmicas. Han fotografiado el horizonte de eventos de agujeros negros supermasivos. Han enviado sondas a los confines del sistema solar y mensajes hacia las estrellas. Hay algo milagroso en que un montón de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, organizado de cierta manera particular, pueda contemplar las galaxias y preguntarse cuántas hay. Somos polvo de estrellas que ha desarrollado la capacidad de estudiar las estrellas de las que proviene. Somos el universo volviéndose consciente de sí mismo, al menos en este pequeño rincón del cosmos. Esta perspectiva no resuelve el problema de la imposibilidad de contar galaxias, pero lo remarca de una manera que quizás podamos aceptar con más gracia. No estamos frustrados ante un problema que deberíamos poder resolver, pero no podemos. Estamos maravillados ante un cosmos cuya vastedad excede cualquier mente finita. El límite no está en nosotros, está en la naturaleza misma de la realidad. Los antiguos observadores del cielo nocturno no tenían telescopios, ni espectroscopios, ni detectores de ondas gravitacionales. Veían puntos de luz que interpretaban como dioses, presagios o agujeros en una bóveda celestial que dejaban entrever fuegos eternos más allá. Sus explicaciones eran erróneas, pero su asombro era auténtico. Miraban hacia arriba y sentían la inmensidad presionando contra su comprensión limitada. Nosotros, con todos nuestros instrumentos y teorías, experimentamos el mismo asombro fundamental. La diferencia es que ahora comprendemos mejor las razones de nuestra ignorancia. Sabemos que hay más galaxias de las que podemos contar, más cosmos del que podemos observar, más historia de la que podemos reconstruir. Y esa comprensión de nuestra propia limitación es, paradójicamente, una forma de conocimiento profundo. El filósofo Sócrates decía que la sabiduría comienza con el reconocimiento de la propia ignorancia. La cosmología moderna ha llevado esta idea a su expresión más radical. No solo somos ignorantes sobre la mayoría del universo, somos necesariamente ignorantes, fundamentalmente incapaces de superar esa ignorancia, sin importar cuánto progresemos tecnológicamente. Pero hay una paz que puede encontrarse en esta aceptación. Una vez que dejas de luchar contra los límites de lo cognoscible, puedes apreciar más plenamente lo que sí está a nuestro alcance. Las galaxias que podemos ver son suficientes para llenar varias vidas de estudio y asombro. Los misterios que podemos investigar son suficientes para mantener ocupadas a generaciones de científicos. La belleza que podemos contemplar en las imágenes del cosmos es suficiente para conmover cualquier corazón humano. No necesitamos poseer el universo entero para encontrar significado en él.
No necesitamos contar cada galaxia para apreciar su inmensidad. La incompletitud de nuestro conocimiento no es un fracaso, es simplemente la condición de cualquier mente finita contemplando una realidad potencialmente infinita. Y aquí, en este momento de quietud nocturna, mientras las palabras se desvanecen y el silencio del cosmos se hace presente, te invito a considerar algo más. La misma luz que nos trae imágenes de galaxias distantes es la misma luz que iluminó los primeros ojos que jamás miraron hacia el cielo. Fotones que viajaron miles de millones de años para caer sobre retinas que evolucionaron para detectarlos. Hay una conexión íntima entre el observador y lo observado que trasciende las distancias incomprensibles. Cuando miras las estrellas te miran a ti, no en un sentido místico o sobrenatural, sino en el sentido físico más directo. Los fotones de tu linterna, de tu teléfono, de tu piel tibia emitiendo radiación infrarroja, viajan hacia el espacio exterior. La mayoría serán absorbidos por nuestra atmósfera, pero algunos escapan. Algunos viajan hacia las estrellas, hacia las galaxias, hacia las profundidades del cosmos. Quizás dentro de millones de años, un fotón que partió de tu cuerpo esta noche alcanzará una galaxia distante. Será absorbido por un átomo en algún planeta lejano y dejará una huella infinitesimal de tu existencia en un mundo que nunca conocerás. Somos parte del cosmos, no observadores externos mirando desde afuera. Estamos hechos de materia cósmica, moldeados por fuerzas cósmicas, destinados a regresar al polvo cósmico del que surgimos. Nuestras preguntas sobre cuántas galaxias existen son preguntas del universo sobre sí mismo, formuladas a través de estructuras neurológicas que el propio universo produjo mediante procesos de evolución estelar, química prebiótica y selección natural. Esta es quizás la revelación más profunda que la cosmología moderna nos ofrece. No somos extraños en este cosmos, somos expresiones del cosmos. Nuestra curiosidad sobre las galaxias es la curiosidad del universo por conocerse. Nuestra frustración ante los límites del conocimiento es la frustración inherente a cualquier sistema intentando comprenderse completamente a sí mismo. Los lógicos saben que hay límites a lo que cualquier sistema formal puede demostrar sobre sí mismo. Gödel mostró que cualquier sistema matemático suficientemente complejo contiene verdades que no puede probar desde dentro de sus propios axiomas. Quizás el universo físico tiene limitaciones análogas. Quizás ningún observador dentro del cosmos puede conocer completamente el cosmos, no por limitaciones tecnológicas, sino por la estructura lógica misma de la relación entre observador y observado. Si esto es cierto, entonces la imposibilidad de contar galaxias no es un accidente de nuestra situación particular. Es una característica inevitable de cualquier inteligencia que surja dentro de este universo. Cualquier civilización, sin importar cuán avanzada, enfrentará horizontes cósmicos que retroceden, expansiones que separan, información que se pierde para siempre. La ceguera parcial es el destino de cualquier ojo cósmico. Y con esta comprensión llegamos al final de nuestro viaje. Hemos explorado por qué es imposible saber cuántas galaxias existen. Hemos visto cómo los límites de la velocidad de la luz, la expansión acelerada del universo, las definiciones arbitrarias de qué constituye una galaxia, el polvo que oscurece, las fusiones que eliminan y el horizonte que retrocede conspiran para mantener el número total de galaxias como un misterio irresoluble. Pero más allá de los detalles técnicos, hemos contemplado
lo que significa ser humano en un cosmos así. Hemos enfrentado nuestra insignificancia sin desesperación. Hemos aceptado nuestra ignorancia sin rendición. Hemos encontrado belleza en la inmensidad que nos supera y significado en el esfuerzo mismo de comprender. Esta noche, cuando cierres los ojos y el sueño comience a llevarte hacia esas profundidades interiores que son tan misteriosas como las profundidades del espacio, recuerda esto: afuera, más allá de tu techo, más allá de las nubes si las hay, más allá de la atmósfera que te protege del vacío, se extiende un universo de galaxias innumerables. Algunas están naciendo en este momento, colapsos de gas que encienden las primeras estrellas. Otras están muriendo, sus últimas estrellas apagándose en la oscuridad eterna. Otras están colisionando, fusionándose, transformándose en algo nuevo. Y más allá de las galaxias que podemos ver, más allá del horizonte cósmico que nos encierra como una burbuja de accesibilidad en un océano infinito, se extienden regiones del cosmos que jamás conoceremos. Galaxias que brillan para nadie que podamos alcanzar. Estrellas que calientan planetas donde quizás la vida ha surgido y contempla su propio cielo nocturno, preguntándose las mismas preguntas que nos hemos hecho esta noche. El universo no se preocupa por nuestras preguntas, no tiene mente para preocuparse, no tiene intención para frustrarnos, ni propósito para inspirarnos. Simplemente existe, vasto más allá de la comprensión, antiguo más allá de la imaginación, indiferente a nuestras esperanzas y miedos. Y sin embargo, aquí estamos, conscientes, curiosos, capaces de formular preguntas cuya misma formulación es un logro extraordinario del cosmos, organizándose en patrones que pueden contemplarse a sí mismos. No sé cuántas galaxias existen, nadie lo sabe, nadie lo sabrá jamás. Pero sé que las galaxias existen, que son hermosas, que contarlas que podemos ver ha llenado vidas humanas de propósito y maravilla. Y eso, quizás, es suficiente. Deja que el silencio de la noche te envuelva ahora. Deja que la inmensidad del cosmos se convierta en un manto de paz en lugar de una fuente de ansiedad. Deja que la pregunta sin respuesta se transforme en un koan, una invitación a la contemplación sin necesidad de resolución. Las galaxias seguirán girando mientras duermes. Las estrellas seguirán brillando. El universo seguirá expandiéndose, alejando para siempre regiones que nunca conoceremos. Y mañana, cuando despiertes, el misterio seguirá intacto, esperando a que otra mente curiosa se asome a la ventana del cosmos y pregunte, una vez más, ¿cuántas luces hay en la oscuridad? Que descanses bajo un cielo de estrellas innumerables, que tus sueños te lleven a galaxias que ningún telescopio ha fotografiado, y que encuentres paz en la belleza de lo que nunca podremos conocer completamente. Buenas noches.